Hay silencios en el campo que guardan más que paz. A veces, la sabiduría más antigua esconde las sombras más inquietantes. Esta noche, abriremos un portal a esos relatos que nuestros abuelos no se atrevían a contar en voz alta. Historias de ranchos solitarios y pueblos dormidos donde lo inexplicable es parte del paisaje. Si tienes una experiencia similar, compártela en los comentarios, nos encanta leerlos. Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte estos encuentros con lo desconocido. Prepárense, porque la primera historia ya nos espera en la penumbra. Esta historia nos la envió Elena, quien nos compartió una experiencia que vivió de adolescente en la casa de sus abuelos, en el campo. Si te gustan estos relatos que exploran lo inexplicable en lo cotidiano, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Ahora, sin más preámbulo, déjame contarte lo que le sucedió a Elena aquella temporada de verano. Mi nombre es Elena y la historia que les voy a contar ocurrió cuando tenía 17 años, durante un verano que pasé en la hacienda de mis abuelos. Mis padres habían decidido que necesitaba un detox de la vida citadina, y qué mejor lugar que el campo, ¿verdad? Yo, por supuesto, no estaba muy contenta con la idea. Prefería mis amigos, mi internet y la comodidad de la ciudad, pero no tuve opción. La hacienda de mis abuelos, a la que cariñosamente llamaban El Refugio, estaba enclavada en un valle remoto, rodeada por kilómetros de campos de maíz y más allá un denso bosque que parecía extenderse hasta el infinito. El camino de tierra para llegar era largo y polvoriento, y la señal de celular desaparecía mucho antes de que se pudiera divisar la casa. Era una casa antigua, de adobe y madera, con un techo de tejas rojizas que el tiempo había cubierto de musgo. Tenía un corredor amplio con mecedoras chirriantes y un jardín descuidado pero lleno de lavanda y jazmines que desprendían un aroma embriagador al atardecer. Mis abuelos, Antonio y María, eran personas de campo de pura cepa. Mi abuelo Antonio, con su piel curtida por el sol y sus manos fuertes, pasaba los días cuidando el ganado y las siembras. Mi abuela María, de cabello blanco y ojos penetrantes, se movía por la casa con una tranquilidad casi etérea, siempre con el olor a pan recién horneado o a guiso casero pegado a su ropa. Eran cariñosos a su manera, pero también muy reservados, con esa sabiduría silenciosa que solo el paso de los años en la soledad del campo puede dar. Los primeros días fueron aburridos. Me dediqué a leer, a dibujar y a intentar reconectar con la naturaleza, como mis padres esperaban. La casa era un laberinto de habitaciones oscuras y pasillos largos, llenos de muebles pesados y fotografías antiguas de rostros serios que parecían juzgarme desde las paredes. Por las noches, el silencio era casi ensordecedor, solo roto por el canto de los grillos, el ulular de un búho o el lejano ladrido de los perros. Al principio era relajante, luego se volvió inquietante. Comencé a notar algunas peculiaridades. Mis abuelos tenían reglas extrañas. La más notable era la puerta principal. Cada noche, sin falta, mi abuelo Antonio se aseguraba de cerrarla con llave, pero no desde adentro. Salía al porche, la cerraba con un golpe seco y luego le echaba la llave desde afuera, guardándola en un llavero que colgaba de su cinturón. Después entraba por la puerta lateral que daba a la cocina. Cuando le pregunté por qué hacía eso, mi abuela me miró con sus ojos oscuros y dijo: «Así se ha hecho siempre, Elena. Es para que nadie entre ni salga sin saberlo». Su tono era calmado, pero había algo en sus palabras que me heló la sangre. ¿Ni salga sin saberlo? Otra regla era nunca ir al viejo granero que estaba un poco apartado de la casa, cerca del bosque. Lo llamaban el Silo Viejo, y me dijeron que era peligroso, que los tablones estaban podridos y se podía caer. Pero la verdad es que parecía bastante robusto, aunque muy descuidado, con las ventanas tapiadas y la madera oscurecida por la intemperie. También noté que mis abuelos parecían evitar el bosque, nunca iban solos, y si lo hacían, era en las mañanas y nunca se adentraban más allá de unos pocos metros. Mis abuelos, que habían vivido toda su vida en ese lugar, le tenían un respeto casi supersticioso a la arboleda. Las cosas se pusieron raras la segunda semana. Una noche, justo cuando estaba por dormirme, escuché lo que me parecieron ser susurros. Venían de las paredes, o quizás de debajo del suelo. Al principio pensé que era el viento, o la casa crujiendo, pero no. Eran voces bajas, arrastradas, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo, o quizás en un susurro tan débil que apenas formaba palabras. Me senté en la cama
el corazón latiéndome con fuerza. Las voces parecían moverse, primero por un lado de la habitación, luego por el otro, como si una presencia invisible estuviera explorando el cuarto. Me tapé con las sábanas, rogando que se detuvieran, y, eventualmente lo hicieron. A la mañana siguiente, quise preguntarles a mis abuelos, pero algo en el rostro de mi abuela me detuvo. Tenía unas ojeras pronunciadas y sus ojos parecían más cansados de lo normal. Mi abuelo, por su parte, se movía con una tensión apenas perceptible en los hombros. Decidí callar, pensando que quizás solo era mi imaginación, alterada por el cambio de ambiente. Pero las cosas continuaron. Una tarde, mientras estaba en el porche leyendo, vi a mi abuela sentada en una de las mecedoras, con la vista fija en el borde del bosque. Su postura era rígida, casi petrificada. Me acerqué y le pregunté si todo estaba bien. Ella no se movió, solo murmuró: «Está cerca, Elena. Siempre está cerca cuando el aire se siente así de pesado». No entendía a qué se refería, pero un escalofrío me recorrió la espalda. El aire estaba, en efecto, extrañamente quieto y opresivo. Esa noche, el aroma en la casa cambió. Un olor dulce y nauseabundo, como a flores podridas mezcladas con algo metálico, impregnaba el aire. Era sutil al principio, pero luego se hizo más intenso, especialmente en los pasillos oscuros. Me recordó al olor de la tierra húmeda después de una lluvia intensa, pero con un toque siniestro. No pude dormir. Las voces volvieron, esta vez más claras, y escuché pasos arrastrados en el piso de abajo. Bajé las escaleras con la respiración entrecortada, creyendo que tal vez mis abuelos estaban levantados. La sala estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. No había nadie, pero en la mecedora de mi abuela, que antes estaba vacía, ahora había algo. Era una muñeca de madera, tallada de forma rudimentaria, pero con un detalle que me heló la sangre. Tenía pequeños dientes afilados y carecía de ojos, solo 2 cuencas vacías. Parecía antigua, la madera desgastada y oscurecida. Cuando la tomé, sentí un frío intenso, como si la muñeca hubiera estado expuesta a bajas temperaturas. En ese instante, mi abuela apareció desde el pasillo oscuro. Sus ojos se abrieron de par en par al verme con la muñeca en la mano. Se la arrebató con una rapidez que no le conocía y la escondió detrás de su espalda. «Elena, ¿qué haces levantada?», dijo, su voz un poco más aguda de lo normal. «Esa es una muñeca vieja, juguetes de hace mucho tiempo. No deberías tocarla». «Estaba en la mecedora, abuela». «¿Qué es?». Ella negó con la cabeza, sus ojos esquivando los míos. «Nada, hija. Vuelve a la cama. Mañana tenemos que levantarnos temprano». La forma en que manejó la situación, el miedo palpable en sus ojos, me dejó muy perturbada. ¿Por qué una muñeca vieja la asustaba tanto? ¿Y por qué estaba en la mecedora si mi abuela nunca la dejaba a la vista? Al día siguiente, decidí investigar un poco. Mis abuelos no me contaban nada, pero sabía que había algo más. Mientras ellos estaban en el campo, fui a la biblioteca de la casa. Era una habitación pequeña, llena de libros antiguos y polvorientos. Busqué entre los anaqueles, sin saber qué encontraría. Había libros de historia local, botánica, viejos almanaques, y luego, en un estante escondido detrás de una pila de periódicos viejos, encontré un diario. No era un diario personal, sino una especie de crónica familiar, escrito a mano con una caligrafía elaborada y antigua. Empecé a leer. Las primeras páginas hablaban de cosechas, de nacimientos y muertes en la familia, de la construcción de la hacienda. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba, las anotaciones se volvían más crípticas y oscuras. Había menciones a el morador del bosque, el que pide compañía y la voz que engaña. Se hablaba de una presencia antigua, ligada a la tierra, que habitaba el bosque y ocasionalmente se acercaba a la casa. El diario describía cómo esta entidad se sentía atraída por la melancolía y la soledad, y cómo su principal método era la imitación. Podía copiar voces, susurros, incluso llantos, para atraer a sus víctimas fuera de la seguridad de sus hogares. Lo que leí a continuación me hizo soltar el diario de golpe. Había una sección dedicada a las ofrendas. La familia había aprendido a convivir con la entidad, a establecer una especie de tregua. Se mencionaban rituales, pequeños tributos para mantenerla apaciguada. Y luego, una frase que me heló la sangre. Cuando el morador toma una vida, una parte de ella queda con nosotros. Un recuerdo, una silueta, tallas de madera para contener lo que no puede irse del todo.
Inmediatamente pensé en la muñeca sin ojos. ¿Eran esas tallas los recuerdos de aquellos que habían sido tomados por el morador? Esa misma noche, el miedo se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado. La casa, el silencio, el aroma a podredumbre, todo se sentía cargado. Las voces volvieron, esta vez con una claridad aterradora. Eran como muchas personas susurrando al unísono, arrastrando sus palabras, imposible de entender. Pero lo más escalofriante fue cuando escuché a mi abuelo llamarme por mi nombre. Elena, Elena, ¿estás despierta, mi niña? Su voz era inconfundible, con ese tono ronco y cansado. El sonido venía de afuera de mi ventana que daba al jardín. Mi corazón se disparó. Me incorporé en la cama dudando. Si estaba afuera, ¿cómo había salido si la puerta principal se cerraba con llave desde el exterior? Me acerqué con cautela a la ventana y miré por la rendija de la cortina. La luna estaba alta, bañando el jardín en una luz plateada. No vi nada. El jardín estaba vacío. Entonces oí la voz de nuevo, pero esta vez venía de la sala de abajo, la inconfundible voz de mi abuelo Antonio, roncando suavemente en su mecedora, un ronquido que reconocí de las noches anteriores. Me quedé paralizada. Si mi abuelo estaba durmiendo en su mecedora, ¿quién me estaba llamando desde afuera? La sangre se me heló en las venas. La voz que engaña, el morador del bosque, estaba intentando sacarme de la casa. Volví a la cama temblando y me cubrí la cabeza con las sábanas, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No pude dormir. Las voces y los susurros continuaron hasta el amanecer, pero ya no me engañarían. Al día siguiente, no pude más. Mi abuela me preguntó por qué estaba tan pálida. Tuve una pesadilla, abuela, le dije, sintiendo una punzada de culpa por no poder ser honesta, pero era para su propia protección, o eso me convencí. Decidida a desentrañar el misterio de las muñecas y con el diario fresco en mi mente, me armé de valor y fui al granero viejo. Mis abuelos estaban en el campo y no volverían hasta el atardecer. La puerta estaba sin cerrojo, algo que me sorprendió, pues mis abuelos eran meticulosos con todo. Abrí con cuidado. Un olor a madera vieja y a humedad me invadió. El interior estaba oscuro, las pocas rendijas de luz apenas iluminaban las partículas de polvo que danzaban en el aire. Había viejas herramientas agrícolas, sacos vacíos y cajas apiladas. En una esquina, medio escondida bajo una lona, encontré lo que buscaba. Era una especie de altar rústico, hecho con unas tablas de madera. Sobre él había una colección de muñecas de madera, idénticas a la que había encontrado en la mecedora. Había quizás una docena, todas sin ojos, todas con esos diminutos dientes afilados. En la pared de adobe detrás del altar había dibujos toscos hechos con carbón, siluetas de personas tomadas de la mano y una figura más grande, amorfa, con brazos largos que parecían envolverlos. Tomé una de las muñecas. En la parte trasera, tallado con torpeza, leí un nombre, Isabel. No era un nombre familiar para mí. Tomé otra, Lorenzo, luego otra, Sofía, y así sucesivamente. Todos nombres que no reconocía, pero que se sentían antiguos, familiares de alguna manera. Eran sin duda los recuerdos del diario, las almas, o al menos su esencia, de aquellos que el morador había tomado. De repente, escuché un crujido. Creí que era el viento, pero luego oí un arrastrar de pies. Alguien estaba entrando al granero. Mi abuela. Sus ojos, que siempre me habían parecido tranquilos, estaban llenos de una tristeza profunda y una resignación ancestral. Me miró a mí, luego a las muñecas. «Lo descubriste, Elena», dijo, su voz apenas un susurro. «Abuela, ¿qué es esto? ¿Qué son estas muñecas? ¿Y el morador? ¿Es real?». Ella suspiró, un sonido pesado, como el del aire escapando de un globo viejo. «Sí, hija, es real. Siempre ha estado aquí, mucho antes que nosotros. Se alimenta de la tristeza, de la soledad y de la compañía». Hizo una pausa, sus ojos fijos en las muñecas. Mi propia abuela me contó la historia. La primera vez que vino a la casa fue hace mucho, mucho tiempo. Tomó a un niño, un primo lejano. Después de eso, mi bisabuela aprendió que si uno le daba compañía, o al menos la ilusión de compañía, a veces se apaciguaba. Estas muñecas son sus recuerdos, los que no quieren irse o los que no pudimos salvar. Me sentía mareada. Pero, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no se van de aquí? No puedes irte, Elena. Él está atado a la tierra, a esta tierra, y nosotros a él.
Si lo dejas solo por completo se enfurece, se vuelve más voraz. Tus abuelos y yo hemos aprendido a vivir con esta tregua. Es por eso que cerramos la puerta desde afuera. Es por eso que nunca te dejamos ir al bosque sola. Él imita las voces de los que amas para sacarte. Una vez que estás afuera, en la oscuridad, te toma y luego haces compañía para siempre. La revelación me golpeó como un rayo. Mis abuelos no estaban protegiéndome de un peligro externo, sino de un peligro que estaba en la tierra misma, en la propia casa, y ellos eran sus guardianes, sus prisioneros. La regla de la puerta, las restricciones del bosque, las muñecas, todo encajaba en un patrón aterrador. Habían pasado sus vidas en una horrible danza con lo inexplicable. Esa noche no dormí en la cama. Dormí con un ojo abierto en el sofá de la sala, junto a mis abuelos, quienes no dijeron una palabra. El miedo era una presencia constante, un frío en mis huesos. Escuché las voces de nuevo, esta vez con mi propio nombre, pero también el de mi madre, llamándome desde la ventana. La voz que engaña estaba aprendiendo, evolucionando. Sabía que no podía quedarme ni un día más. No quería ser una muñeca sin ojos, un recuerdo en el viejo granero. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas en silencio. Mis abuelos me vieron, pero no intentaron detenerme. Había un entendimiento tácito en sus ojos, una tristeza infinita. Mi abuela me dio un abrazo que se sintió como una despedida. «Cuídate, mi niña», susurró, y sé que no se refería solo al camino. Subí al autobús que me llevaría de regreso a la civilización. No miré hacia atrás, pero el recuerdo de esa casa, de las muñecas sin ojos y de las voces que imitaban a mis seres queridos, me persigue hasta el día de hoy. A veces, en las noches más silenciosas, juraría que aún puedo escuchar un susurro llamando mi nombre y un olor dulce y a la vez putrefacto me inunda la nariz, recordándome el morador del bosque y el sacrificio silencioso de mis abuelos. Y así concluye la historia que Elena nos envió. Aunque han pasado años, ella confiesa que la experiencia en la hacienda de sus abuelos la cambió para siempre y nunca volvió a pisar el campo con la misma inocencia. Si esta historia te ha resonado o has vivido algo parecido en un entorno rural, déjalo en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y saber qué piensan de estos misterios ancestrales.